¿Y si te dijeran que alguien que amas va a morir y no pudieras hacer nada por evitarlo? Esto le sucede a Sandra y a Alejandra cuando, una tarde cualquiera, consultan a una vidente. Basada en un hecho real ocurrido en España, esta historia tiene 4 protagonistas. María, una médium que puede predecir el futuro. Sandra, una madre de familia que espera que el destino depare lo mejor para sus hijos. Alejandra, nuera de Sandra, escritora amateur y enamorada de su esposo, Luis. Y Luis, un joven que no tiene idea de lo que puede ocurrirle mientras se esfuerza por progresar. Un accidente terrible tiene lugar y cambia la vida de todos. Una muerte y un contacto con el más allá que hiela la sangre son los condimentos de esta historia, donde la evidencia de la existencia de otro plano se vuelve innegable. La costa malagueña se bañaba en colores dorados cuando Alejandra, ama de casa y escritora apasionada, se preparaba para acompañar a su suegra a la consulta de la misteriosa médium. El sol se despedía en la lejanía, y el aire salado del mar mezclado con el aroma del incienso llenaba la pequeña sala donde velas parpadeantes iluminaban cartas de tarot. María, con sus ojos profundos y un aura enigmática, las recibió con una sonrisa que sugería conocimiento más allá de lo tangible. Sandra, una creyente ferviente en lo esotérico, buscaba respuestas sobre el futuro de su familia. Quería saberlo todo acerca de lo que deparaba el destino a sus más cercanos. El amor, el trabajo, la salud. No dudaba de que el futuro sería próspero para todos ellos. Todo era risas y alegrías, ya que María no dejaba de transmitir con sus palabras tranquilidad para estas 2 mujeres. Hasta que Sandra quiso saber sobre su hijo, Luis, marido de Alejandra. Dependiente en una tienda local con grandes probabilidades de ser ascendido en su trabajo al cargo de gerente. María, con su voz melodiosa, compartió una visión asombrosa. Veo peligro en el camino de Luis. Un cambio en su trabajo lo llevará a situaciones peligrosas. Cuidado con las alturas. Ambas mujeres se miraron con desconcierto, aunque con preocupación, ya que el empleo de Luis no tenía ninguna relación con la predicción, pero María parecía muy segura. El esperado ascenso no podría estar menos vinculado a las alturas. Trabajaría tranquilo en una oficina entre papeles y ordenadores. Alejandra desestimó inicialmente la predicción como simple charlatanería, había llegado a la puerta de María sin creer en nada y se iría de allí del mismo modo. Pero Sandra, quien conocía del trabajo de María por amigas en común, se llevó consigo la semilla de la inquietud en el corazón de Málaga, bajo el manto los últimos rayos del sol. Los días transcurrían serenamente en Málaga, entre la rutina hogareña y las tardes tranquilas en la playa. Mientras las olas acariciaban suavemente la orilla de la Costa del Sol. Alejandra y Luis se sumergían en la aparente normalidad de sus vidas, relegando la predicción de María al rincón más lejano de sus pensamientos. Alejandra veía feliz a su marido, a pesar de los problemas laborales cada vez más habituales en la tienda en la que trabajaba. De vez en cuando, sentía que ese ascenso nunca llegaría, pero temía sugerirle a Luis un cambio de trabajo. Porque cada vez que estaba dispuesta a hacerlo, reaparecía la trágica predicción. 3 años después, la crisis económica del país golpeó a Luis, dejándolo sin trabajo. La búsqueda de empleo llevó a un cambio inesperado. Lavó copas, trabajó como mozo en empleos temporales y hasta intentó emprender su propio negocio, pero todo fracasó. La falta de dinero llevó a Luis a cambiar de rubro una vez más. Un empleo en una empresa de limpieza de edificios, donde trabajar con alturas se volvió inevitable. Cuando su madre, Sandra, supo sobre su nuevo empleo, no pudo evitar estremecerse. Habían pasado años de la visita a María. Por el contrario, Alejandra había olvidado los dichos de la clarividente y confiaba en que la vida seguiría su curso en la encantadora Málaga, ya que el nuevo empleo con contrato indefinido les permitiría por fin comprar el piso con el que soñaban. En un día radiante en Málaga, mientras Luis laboraba en un tercer piso, la tragedia se desató. Perdió el equilibrio y cayó.
El sonido de su caída resonó como un eco doloroso en el aire malagueño. Los transeúntes rodearon a Luis y dieron aviso al servicio de emergencias. Nadie se animaba a tocarlo y Luis se debatía entre la vida y la muerte. La ambulancia llegó de inmediato, conduciendo a Luis al centro de salud más cercano. Y aunque sobrevivió, las consecuencias fueron más profundas de lo que cualquiera podría haber imaginado. Luego de meses de rehabilitación, Luis volvió a caminar. La convalecencia de Luis se convirtió en una experiencia desgarradora para su madre. Alejandra debió hacerse cargo de la vida cotidiana de su esposo, que la necesitaba casi constantemente y los sueños compartidos quedaron truncos. Mientras las palmas se balanceaban con suavidad en la brisa marina, Alejandra reflexionaba sobre la cadena de eventos que llevaron a la profecía de María a hacerse realidad. La incredulidad que alguna vez existió dio paso a una incertidumbre que se reflejaba en cada ola que besaba la orilla de la playa malagueña. El eco de la caída resonaba en las calles adoquinadas de Málaga mientras la ciudad se enfrentaba al impacto del incidente. No había sucedido antes algo así, un terrible accidente del que alguien saliera con vida luego de caer de un tercer piso. En los mercados, los vecinos no permitían que la familia olvidase la naturaleza sobrenatural del hecho. Luis, que, lidiando con el dolor físico y emocional, se sumió en un estado de ánimo sombrío. Alejandra, al cuidado de su esposo, y Sandra, quien tampoco abandonaba a su hijo. Buscaban respuestas en el laberinto de calles del casco antiguo malagueño. Sandra, en busca de respuestas, intentó contactar a María. La médium parecía haberse esfumando. En medio de su desesperación e intentando encontrar la paz que el accidente de su hijo le había quitado, ascendió las colinas de Gibralfaro, explorando las antiguas murallas mientras el sol comenzaba a caer sobre Málaga. El destino está escrito, y poco podemos hacer para escapar de él. Siempre volverá a reclamar lo que le pertenece. Murmuró María entre las sombras de la historia y las luces del presente. María no emitió ninguna palabra más y desapareció. Sandra se encontró cuestionando la realidad mientras la luz del sol comenzaba a desaparecer. Mientras Luis continuaba su recuperación, la relación entre el escepticismo y la creencia se volvía más frágil. Sandra citó a Alejandra en la Plaza de la Merced. Le contó lo sucedido la tarde anterior y tomaron la decisión de duplicar sus esfuerzos para encontrar a María. Cientos de llamados a conocidos les permitieron dar con el número de Amalia, la hermana de María que vivía en Sevilla. La mujer se mostró reacia a conversar por teléfono, pero prometió contactarlas al llegar a Málaga. Pasaron los días y la llamada de Amalia no llegaba. La intranquilidad de las dos mujeres crecía, mientras Luis parecía empeorar cada día. Haber sobrevivido al accidente no parecía suficiente para devolverle las ganas de vivir. Sufría dolores crónicos, debía visitar a su doctor cada semana. Apenas podía hacer algunas pequeñas tareas del hogar, como recibir la compra o prepararse alguna infusión. La vida de los tres había sido profundamente afectada y no sabían cómo seguir en medio de la tragedia. Luis recibió ayuda por parte de un equipo que le dio una mano para recuperar su autoestima y mejorar su calidad de vida. Sin embargo, Sandra y Alejandra cada vez estaban peor. No dejaban de pensar en María, en su hermana y en qué habría sido de la visita que había prometido hacerles. Llegó el verano y Amalia hizo eco de su promesa. Acordó encontrar a las mujeres a la caída del sol para conversar sobre el asunto que las desvelaba en un lugar tranquilo. Ninguna de las dos confiaba demasiado en esta desconocida, pero tampoco encontraban razón para que ella deseara hacerles daño. El punto de encuentro, una vez más, fue la Plaza de la Merced. Pero Amalia se levantó y comenzó a caminar en el momento en que nuera y suegra llegaron. Amalia parecía triste, pero tranquila. Tenía la misma mirada dulce de María y comenzó a contarle sobre su vida. Caminaron sin prisa por las calles hasta que les dijo: Yo tengo que entrar aquí. Pueden decidir esperarme o acompañarme. Y se detuvo ante las puertas del cementerio de la ciudad. Las dos la siguieron.
Cada vez entendían menos el proceder de Amalia, casi no sabían quién era y todo se volvía cada vez más sospechoso, pero no querían perderla de vista. Se tomaron las manos y avanzaron por el cementerio siguiéndola. Amalia se arrodilló ante una tumba descuidada. Sandra bajó la vista y leyó una fecha. El día anterior al accidente de Luis. Nunca había podido olvidar esa fatídica mañana. Alejandra se acercó. María, tallado sobre la piedra. Amalia, con lágrimas en los ojos, les contó que María había muerto ese mismo día, que su cuerpo había sido hallado sin vida en su casa. Y que, desde ese momento, recibía señales de María desde el otro plano. Que tenía un mensaje para ellas y que María quería hacerles saber que sentía mucho no haber podido hacer nada por evitar el accidente de Luis. Pero no era lo único que debían saber. María quería que Alejandra escribiese su historia, para que ayudase a otras personas a comprender que, si bien el destino no puede cambiarse, siempre, desde el otro plano, pueden recibir ayuda.